escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo, obra en mí. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del segundo libro de Reyes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres el Ebenezer, tú eres quien nos guía, tú eres quien nos ha traído hasta el día de hoy, hasta aquí, Señor. Tú eres quien, mediante la sabiduría de lo alto, Señor, has puesto en nosotros el entendimiento para que nosotros podamos comprender el verdadero mensaje de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que el día de hoy, en esta noche, Señor, reunidos para esta clase, seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablándonos, Señor, y permitiéndonos entender el mensaje que tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nuevamente continuando con este estudio, en esta oportunidad ya llegando prácticamente al final de lo que corresponde la historia del reino del norte, el reino de Israel. Vamos a ver cómo Dios ya llega a un límite pese a su gran paciencia que nos ha mostrado, ¿no? A todos los reyes que hicieron lo malo, y Él continuó mostrando su apoyo, mostrando su misericordia, dándoles la guianza, enseñándoles el poder que Él tiene para dominar las cosas, entregándoles a muchos de los reyes, los enemigos, pese a haber estado haciendo mal, como lo hemos notado. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que todo tiene un límite, y aquí viene el límite de este reino del norte, de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. Ahora, nos vamos a dar cuenta que hay circunstancias que rodean esto. Y cuando las personas no tienen abiertos los ojos espirituales, el entendimiento de Dios, no tienen un corazón dispuesto a ver dónde Dios actúa y trabaja, no nos damos cuenta y creemos que son las circunstancias, las casualidades, que depende de la suerte, de hechos totalmente de creencias que están fuera del verdadero camino que es la fe con Dios. Y pensamos más bien en que las circunstancias del mundo, que son las que han dominado y son las que han provocado una relación de causa y efecto, y eso no es así. Y nos vamos a dar cuenta, y cuando caminamos en las cosas de Dios nos damos cuenta que cada día que caminamos estamos realmente caminando conforme a las cosas de Dios, cuando nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestras fuerzas están dedicadas para que sea Él quien norme nuestra vida. Cuando es así, nos vamos a dar cuenta que la obediencia, la misericordia de Dios van por encima de cualquier otra cosa. El amor de Dios sobrepasa todas las cosas, y lo ha demostrado habiendo tolerado tantas malas circunstancias de este reino del norte, quien está totalmente fuera de los caminos de Dios. Hemos explicado también con respecto a los lugares altos, y ahora nos vamos a dar cuenta que aún así continúan estos lugares altos dando adoración, ya sea a dioses baales o adorando a Dios a su manera, ¿no? Entonces, en cuanto a la geografía, el día de hoy nos vamos a dedicar a los capítulos 16 y 17. En cuanto a la geografía, vamos a darnos cuenta, y hemos hablado de las diferencias en que hay entre el imperio asirio y el imperio sirio. El imperio sirio, cuando hablamos del imperio sirio, pongan en sus mentes todo lo que relaciona con el reino de Aram-Damasco. Este es el imperio sirio, y el imperio asirio es un imperio más arriba, que está localizado más arriba del imperio sirio. Entonces nos damos cuenta aquí, y en este segundo mapa lo puse un poco más claro para que se den cuenta posicionalmente, geográficamente, dónde está Siria, dónde está Asiria, ¿no? Y dónde está Israel. Entonces, habiendo nuevamente aclarado con relación a las posiciones geográficas que es necesario que la hagamos para poder entender mejor la historia, así vamos a poder comprender y no confundirnos, porque se mencionan muchos nombres, se mencionan reyes, se mencionan nombres, lugares. Entonces a veces cuando leemos la historia, cuando leemos la Biblia, estamos viendo una parte histórica de hechos que han sucedido,
que no solamente tiene una connotación histórica, sino que además es una presentación de las cosas que Dios está haciendo y cómo Dios está guiando la conducta de los hombres, cómo Dios está guiando su pueblo, específicamente la conducta del pueblo de Dios, porque aquí vamos a ver un reino que se ha dividido, que antes era uno solo reino, y que ambos son el pueblo de Dios, el reino de Israel del norte y el reino Judá del sur, ambos constituyen el pueblo de Dios. Pero sin embargo vemos que cuando crean esta división unos hacen mal y otros hacen también mal, pero algunos hacen bien. En el reino de Judá vamos a ver que sí hacen bien. Y también otra gran diferencia es que en el reino de Israel no se respetó desde un inicio lo que es el linaje o la dinastía de los reyes. Pese a que cuando inicia Jeroboam en el reino del norte, Dios tiene una palabra a través de su profeta para él, para dándole la oportunidad de poder ejercer ese reinado conforme a las cosas de Dios. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no sucede así. Y en el reino de Judá, pese a que ha habido momentos en que hay reyes que no hacen lo correcto, sí se mantiene la dinastía, sí se mantiene el linaje y la descendencia, ¿no? Y que se considera siempre y se hace mención como la descendencia del linaje de la casa de David. Esta no se pierde y pese a las rebeliones y a los asesinatos de los reyes, siempre sucede el hijo del rey que estaba o estuvo en el poder. Entonces, con todas esas aclaraciones, los invito a que vayamos al capítulo 16 para empezar esta historia. Dice 2 de Reyes, capítulo 16, del versículo 1 al 8. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. O sea, este Acaz, estamos hablando del reino de Judá, el reino del sur. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. O sea que acá tenemos uno de los reyes que no está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, pero del reino del sur, o sea, del reino de Judá. Ya sabemos que en el reino del norte todos hicieron mal. Dice, como David su padre, versículo 3, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Significa claramente que este rey de Judá, del reino del sur, no solamente hizo como los reyes del norte, o como el rey que siempre se toma como el ejemplo, como este primer rey que tuvo este reinado del norte, que es el rey Jeroboam, no solamente hizo mal como el rey Jeroboam, sino que además hizo prácticas de los dioses paganos, y de los dioses paganos diríamos que se fue al extremo todavía porque hizo sacrificio de sus propios hijos. Imagínense ustedes la degradación que tiene este rey de Judá para llevar el reino, y siendo él no un rey joven, no se ciñó, no se dejó guiar por las cosas de Dios, ni recibió el consejo probablemente de los sacerdotes, que son los que realmente eran los llamados, o los profetas de ese entonces. Y recuerden que en ese entonces tenemos a todos los profetas de esa época. Tenemos a Isaías, estamos envolviéndonos tiempo de Oseas también. Este es el tiempo en que el pueblo peca, ¿no? Y hemos dicho que también el profeta Oseas está envuelto en esto, en estos tiempos, y está llevando palabra de Dios constantemente a los profetas, pero sin embargo ellos no escuchan. Y este rey es uno de los reyes que hace no solamente lo malo, sino que siendo de Judá diríamos que es un rey extremadamente malo cuando también hace las prácticas de sacrificio de los niños, de los hijos. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Pese a que el reino de Judá tiene localizado geográficamente el templo, están ubicados en el lugar del templo. Su área de dominio como reinado está Jerusalén. Sin embargo, prefieren ir a los lugares altos, o sea, hacer todo lo que es sacrificios y quema de incienso, ¿no? Ya sea que lo hacen a dioses baales, a dioses ajenos, que en este caso no podemos ni siquiera pensar que estamos suponiendo, como en otros casos que solo se dice que hicieron
o quemaron cosas de incienso en los lugares altos, y no sabemos si en ese momento lo estaban haciendo con intención de adorar a Jehová, pero a su manera, o con intención de adorar a los Baales. Bueno, en este caso, sabiendo que este rey ha pasado por el fuego, se ha quemado a sus propios hijos, ¿no? Entonces sabemos que definitivamente los sacrificios y los inciensos que se hacían en los lugares altos se hacían para estos dioses que requerían estos tipos de sacrificios, ¿no? Entonces, sobre todo este dios Moloch, que es uno de los que conocemos, lo hemos visto a través de los estudios, que es uno de los que requiere estos tipos de sacrificios, ¿no? Que se les presente este tipo de sacrificio. Seguimos. Versículo 5. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Recuerden que ya hemos hablado de que Judá en un determinado momento derrotó a Edom y tomó posesión de ciertas tierras, pero nos damos cuenta que nuevamente es perdido, ¿no? Del versículo 7 dice, entonces Acaz envió embajadores. Pero observen ustedes, y déjenme retroceder para antes de leer el 7, leer el 5. Dice, entonces Resín, rey de Siria, y ojo, estamos hablando del rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. ¿Recuerdan? Siria y Asiria. Entonces, Siria se hace una alianza con el reino del norte, con Jerusalén, con el reino de Israel, para ir y atacar el reino de Judá, ¿no? Entonces, ¿qué hace Acaz? Acaz, rey de Judá, rey del sur, dice, Acaz entonces envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, o sea, se va al rey que está geográficamente detrás de Siria, situado, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y aquí quiero detenerme para que ustedes observen realmente en el mapa. Entonces estamos viendo que Asiria está en la parte de atrás de Siria, Siria está en medio y Israel del norte está al otro lado, ¿no? Entonces vemos que si el rey del sur, que es el reino de Judá, hace una alianza con el rey de Asiria, el rey de Asiria militarmente, geográficamente puede descender atacando a Siria y atacando a Israel del norte. Y aquí vamos a continuar con la historia y nos vamos a dar cuenta que así sucede, ¿no? Entonces este rey de Judá pide ayuda al rey de Asiria para que detenga al rey de Siria y al rey de Israel. Dice versículo 8, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Esto también es algo que realmente muestra poca consideración con las cosas de Dios. Tomó el oro que correspondía al templo de Dios. Recuerden de que hemos hablado que el templo de Dios tiene mucho oro y que esto fue traído por Salomón desde que empezó la construcción del templo. Sin embargo, ya hemos visto que a través de la historia hay reyes que han tomado lo que está destinado, consagrado a Dios y lo han dado para salir de sus problemas. Y eso tampoco es de agrado de Dios. Que dé sus tesoros personales, eso está bien. Pero que tome lo consagrado de Dios para su uso o su provecho o para cubrir sus necesidades personales, eso no está bien. Y eso es aplicable en una regla general para lo que es el ejercicio ministerial de las cosas. No podemos estar tomando las cosas de Dios, las cosas consagradas de Dios para nuestro provecho personal, para que nosotros podamos hacer uso de esto y poder tener o obtener algún beneficio de ello. Ni dinero, ni tampoco cosas. En este caso, él toma joyas, oro, toma cosas de valor para de una u otra manera comprar a este rey asirio para que lo pueda apoyar, ¿no? Seguimos. Dice, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores aquí y mató a Resín. O sea, el rey de Asiria conquistó Siria, fue a Siria y derrotó a Siria, por decirlo así, porque cuando hablan de Damasco es como decir Siria.
Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. O sea, cuando ya Asiria había entrado a Siria y había tomado posesión de la ciudad de Damasco, entonces el rey de Judá va y se reúne con él. ¿En dónde? Se reúne con él en Siria, en Damasco. Dice, envió y dice, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Entonces aquí vamos a entender algo. Sabemos que tanto el reino sirio como el reino asirio son reinos paganos. Son reinos que no adoran al Dios de Israel. Y aquí vemos que ante la solicitud que le hace el rey de Judá para que combata al rey sirio y al rey de Israel, del reinado de Israel, entonces el rey asirio hace lo propio y toma la ciudad de Damasco, que es una ciudad siria, la capital siria, por decirlo así. Entonces una de las ciudades más importantes la toma, y después este rey de Judá sube y se encuentra con este rey de Asiria en Damasco. ¿Y qué es lo que ve? Ve que ha hecho altares en los lugares altos. Obviamente estos altares, o sea, estos diseños para sacrificios e incienso, no corresponden a lo que es la orientación de cómo debe hacerse para los efectos del reino de Judá, que es el reino de Dios, el que Dios ha dispuesto a través del templo desde Levíticos. Él copia, él ve esto y le gusta, por decirlo así, y manda llamar al sacerdote de Judá, del templo de Salomón, del templo de Dios, lo manda a llamar. ¿Para qué? Para que vea cómo se han hecho estos altares en los lugares altos, o sea, altares paganos, cómo se han hecho. ¿Para qué? Para tomar copia de ello. ¿Por qué? Simplemente porque le gusta. Veamos aquí lo que sigue. Dice, entonces en el versículo 10 manda a llamar al sacerdote Urías y le dice, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. O sea, eso es lo que él hace. Y el sacerdote Urías dice, edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. Entre tanto, que el rey Acaz venía de Damasco. O sea, mejor dicho, le dijo, ve haciéndome un altar como este que he visto. Este me gustó, este es el que debe ser, esta es la manera que yo creo que debemos adorar. ¿A qué Dios? Obviamente no al Dios de Israel, porque él ya sabe y el sacerdote también lo sabe, y vemos que está accediendo a construir un altar fuera del altar de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios ya tiene el lugar que es el templo, donde se hacen todos los sacrificios, donde se presenta el incienso y donde se cumple con todos los rituales conforme a la ley de Moisés, la ley de Dios que ha sido dada para este pueblo. Sin embargo, este sacerdote, en lugar de leer en la escritura que lo llama a reconvenir al rey Acaz para que no haga eso, sigue las instrucciones. Versículo 12. Y luego que el rey vino de Damasco, se regresó de Siria hacia Judá y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. O sea, llegó y ya estaba hecho. El sacerdote Urías había cumplido con la orden que le dio. Y él llegó y inmediatamente presentó sacrificios. O sea, no fue al templo de Dios. Se suponía que tenía que ir al templo de Dios y no fue al templo de Dios. Se quedó en ese lugar donde se hizo algo a mi gusto personal. Y vuelvo yo a tomar. No solamente estamos hablando de que no se adoraba al Dios de Israel, porque obviamente si presentaba sacrificaba niños, estamos hablando de que lo hacía al dios Moloch o a cualquier otro dios Baal, pero no adoraba al Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos concluyendo acá? Estamos concluyendo de que efectivamente vino muy entusiasmado de ver un altar que se hizo ante un dios que es un dios pagano, y vino y lo duplicó en Judá. Inmediatamente, apenas llegó de Judá, lo primero que hizo fue presentarle un sacrificio a este Dios pagano, a este Dios. Y aún así, vamos a ponernos en la circunstancia de que no era el Dios pagano, ya estaba adorando al Dios de Israel, pues lo estuvo adorando a su manera.
porque en Jerusalén está el templo, el lugar, la manera, la forma en que se debe hacer. Y cualquiera de las dos formas están fuera del camino de Dios. Para Dios, adorarlo a mi manera, a mi gusto, como yo creo, no vale, no es válido. No es válido querer seguir a Dios por otro camino. No todos los caminos te llevan a Roma, como dice el dicho. No es así, no todos los caminos te llevan a Dios. Hay un camino que te lleva a Dios, y ese camino es el camino a través de la palabra de Dios, siguiendo las instrucciones que Dios nos dio. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo tenemos claramente escrito. Y sobre todo para hablar de lo que corresponde a nuestros tiempos, que el único que es el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo, y es la única manera, es el único intercesor, es el único a quien tenemos nosotros que seguir y tenemos que recurrir. No tenemos que hacerlo mediante otros canales, otras maneras, otras formas, o pensar que hombres pueden interferir o intervenir para que Él haga o deje de hacer. Él no necesita ayuda de nadie. Él directamente vamos a Él, y Él es el único intercesor ante nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, porque Él hará las cosas cuando nosotros se las pidamos a Él, a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Seguimos. Dice versículo 13: y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. 14: e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. O sea, y también hizo traer prácticamente de lo que es el altar de bronce de Dios, lo hizo mover a su altar que él hizo, ¿no? Lo hizo traer. Por eso dice: e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, o sea, que estaba en el templo, para la parte delantera de la casa, donde él había hecho este altar pagano, prácticamente, este altar fuera de la ley de Dios. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones esparcirá sobre toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Observen ustedes cómo realmente vemos aquí, de una u otra manera, él trajo una nueva idea, ¿no? Podemos presentarlo también de esta manera. Él trajo una nueva idea de cómo debe ser el altar. Y a veces las nuevas ideas se van un poco extremas y tal vez empujan más allá de lo que es invariable en las cosas de Dios. Hay cosas de Dios que no son variables, que no son susceptibles de cambio, porque son las mismas antes, ¿no?, hoy y serán mañana. Los principios con los que nos regimos son invariables, no son negociables. La manera en que nos presentamos ante Dios para ser adoradores en espíritu y en verdad, no son variables, ¿no? El uso de la tecnología, eso es variable. ¿Por qué? Porque obviamente en los tiempos actuales, en este momento que estoy dictando una clase, estoy usando una cámara, estoy usando una computadora, estoy usando una tecnología. No significa que esté levantando un nuevo altar, de ninguna manera, pero sí estoy haciendo uso de algo que no modifica los principios básicos de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y a eso es lo que me refiero. Las modernizaciones que podamos introducir no deben atentar contra lo que es la doctrina de las cosas de Dios. Las modernizaciones que se introducen a la iglesia en este tiempo no deben afectar eso de tal manera que las personas se confundan o se desvíen, y eso suele suceder el día de hoy. O el día de hoy hemos adoptado corrientes del mundo y las hemos querido poner en la iglesia, y eso no debe suceder. Considerar los avances de la tecnología, que escrito está en Daniel, que dice: y la tecnología aumentará en los últimos tiempos, no significa absolutamente ninguna modificación a lo que vendría a ser la sana doctrina. Pero introducir aspectos que varíen la forma en que presentamos la adoración en espíritu y en verdad, eso sí es en contra de las cosas de Dios. Y aquí es un ejemplo de cómo varía
la adoración en espíritu y en verdad que Dios había dispuesto para el pueblo de Israel. Por lo tanto, se convierten en doctrinas ajenas, doctrinas extrañas que Dios rechaza. Seguimos. Versículo 17 dice: y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. O sea, ¿qué es lo que hizo? Observen, agarró el diseño de Dios, porque este es un diseño de Dios. O sea, esto es algo que Dios dijo, así debe ser. Escrito está que así debe ser. No hay nada que interpretar, no hay nada que el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenga que modificar porque Dios lo pidió así. Sin embargo, el que hizo en el versículo 17, vemos que él hace todas las modificaciones, o sea, lo moderniza, por decirlo así. ¿Qué es esta modernización? Es una alteración de las cosas mandadas por Dios, y eso no se puede hacer. Entonces vemos que aquí, versículo 18, asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. ¿Se dan cuenta? Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de crónica de los reyes de Judá, y lo veremos un poco cuando lleguemos a ese libro. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos, ¿no?, en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Observen cómo termina este rey, y termina haciendo durante todo el tiempo cosas que van contra lo que es la constitución del templo de Dios, porque Dios así lo había mandado que debía hacer, y él lo modifica de acuerdo a su criterio o al criterio de la consideración. Y podríamos decir que a veces se usa también aquí hablamos de que él retira ciertas cosas, lo hace por consideración del rey de Asiria, para que él no se incomode, no se moleste. Y a veces en la iglesia tenemos ese problema, para que no se incomode el hermano, para que no se molesten y se vayan de nuestra iglesia. Queremos a veces ceder, no solamente, y no estamos viendo la parte física, sino la parte espiritual, que empezamos a ceder o no predicamos como debe ser la palabra de Dios en una sana doctrina. ¿Por qué? Porque pensamos que si lo hacemos, entonces no les va a agradar. Y realmente el mensaje de Dios es un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, pero también es un mensaje de fuego consumidor. ¿Qué significa? Por decirlo así, es un mensaje, como lo hemos expuesto, como cuando leemos José y vemos que José le interpreta el sueño al copero y al panadero. Tenemos un mensaje para un copero, un hombre que es repuesto, un mensaje alentador, pero también tenemos un mensaje como el panadero, que es un mensaje sancionador, un mensaje consumidor de fuego, porque la ira de Dios es algo que también está en la palabra y se debe hablar y predicar de ambas cosas. Sin embargo, aquí vemos que se retira algo para no incomodar, y eso espiritualmente en los tiempos de hoy significa que muchas iglesias modifican o tratan de evitar presentar el mensaje tal cual es. ¿Por qué? Porque no se vayan a incomodar algunos y se vayan de la iglesia. Eso es algo que no debe prevalecer. ¿Por qué? Porque Dios ha mandado a predicar su palabra íntegramente completa. Seguimos. Capítulo 17. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Ya estamos prácticamente sobre el último rey de lo que es el reino de Samaria, el reino de Israel, el reino del norte. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerden que hemos terminado la historia del reino de Judá, del reino del sur. Ahora nuevamente retomamos la historia del reino del norte. Este es el reino de Israel, y aquí ya viene la caída del reino de Israel. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, fue malo, pero no tan malo, en otras palabras. Contra subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. O sea que los asirios, después de un tiempo, ya recuerden que habíamos hablado en el anterior capítulo de este rey Peleser. Después de que pasan estos reyes, subió Salmanasar,
rey de los asirios, y conquista al rey de Israel, ¿no? Pero no lo conquista para esclavizarlo, sino aquí se ve que lo conquista para que le pague tributo, o sea, lo convierte en un reino subyugado prácticamente, ¿no? Que debe pagar tributo para vivir tranquilo. Dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, o sea, se dio cuenta de que este rey que estaba en su lugar y que tenía que pagar un impuesto, estaba maquinando algo, estaba preparando algo para ir contra él, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba el tributo al rey de Asiria, o sea, dejó de pagar y empezó a buscar ayuda con Egipto, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, o sea, en otro caso lo arrestó, lo tomó preso y lo arrestó. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Y servían ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Qué significa? Este capítulo nos está presentando un resumen de todo lo malo que hizo este pueblo. Y este pueblo es conquistado por el reino asirio y es llevado cautivo, o sea, es sacado. Aquí comenzamos a ver ya la disolución de lo que vendrían a ser estas 10 tribus. ¿Por qué? Porque de una u otra manera son tomados ya como prisioneros, como esclavos, y son llevados. En un principio, cuando este rey solamente es dominado, le es tomado como rehén, como prisionero, la idea era de él es sacarle un provecho económico al reino de Israel. Pero cuando ya el reino de Israel quiere atentar contra él, él termina tomando al pueblo y llevándolo a Asiria, que es un lugar total y absolutamente ajeno a las cosas de Dios. Ahí es llevado este pueblo, que además ya era un pueblo contaminado. Recuerden que ya era un pueblo que adoraba a dioses paganos, o sea que la gran diferencia para ellos entre adorar dioses paganos en lo que era el reino del norte, el reino de Israel, o irse a Siria, a estos pueblos de Asiria, a hacer lo mismo, básicamente desde el punto de vista de la adoración a Dios, no había mucha variación, porque ellos todo el tiempo hicieron las cosas malas. No solamente los reyes, sino que los reyes impulsaron a los pueblos a hacer lo malo, y los pueblos se hicieron altares por todos los lugares, tal cual está escrito acá. Continuamos. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, en otras palabras, aquí el Señor, en vista de esto, les está diciendo, vuélvanse a los caminos, vuélvanse de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ya hemos hablado que este es el tiempo de los profetas, ¿no? Incluyendo al profeta Oseas, que sabemos que es conocido porque el Señor lo manda a casarse con una prostituta para hacer un ejemplo de lo que era la infidelidad de Dios, del pueblo de Dios con Dios, ¿no? Dice, mas ellos no obedecieron. O sea, aquí ya estamos viendo que no solamente Israel estaba haciendo mal, Judá también estaba haciendo mal.
Y sin embargo, el Señor los conmina a que regresen, a que dejen de hacer lo malo, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dijeron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, o sea, contra el reino de Israel, estamos hablando ahora, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, o sea, el reino de Judá. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo prácticamente desde el 15 hasta el 17? Nos está diciendo el Señor que el reino de Israel hizo todo lo malo. Cuando adoró a Dios, al Dios de Israel, no lo hizo a la manera del Dios de Israel. No lo hizo a la manera que él dispuso, no lo hizo en el lugar donde estaba construido, o sea, el templo de Dios, lo hizo a su manera. Y no solamente no es válido adorar a Dios a mi manera, a través de otros santos, de otros nombres, de otras cosas, en otras maneras, en otras formas, sino que también lo hicieron adorando a dioses que son dioses del mundo, ¿no? O sea, que siguieron las cosas que no debieron, que adoraron a Baales, que adoraron a estos dioses que pasaban a los hijos por el fuego. Pero no solamente eso, también dijo, te dedicaste a la adivinación, a agoreros, o sea, a la suerte, a leerte las cartas, o sea, a todo esto que envuelve el mundo. Con esa intriga que el hombre siempre tiene de querer conocer el futuro y que le es llevado a que le lean las manos, las cartas, el tarot, los agoreros. Entonces, a todo eso que ahora lo tenemos también en este tiempo, vemos que se hacía en ese tiempo. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. No adores a tu manera, adora la manera que está escrita en la palabra de Dios. No sigas a Dios pensando que lo estás haciendo bien en lugares fuera de los lugares donde Dios ha destinado que sea Él, donde se deben reunir para adorar en espíritu y en verdad. Ni hagas cosas que hace el mundo, como las adivinaciones. ¿Y por qué se hace mención? Porque eso es algo muy moderno ahora, que pareciera que es de estos tiempos, sin embargo vemos que es de toda la vida, y siempre el Señor ha dicho, no vayas a los adivinadores, no vayas a estas personas que quieren decirte el futuro. Sin embargo, vemos cómo la gente aún eso sigue. Continuamos. ¿No? Entonces, vemos aquí, dice, más aún, terminamos en el 13, vemos aquí, vemos 18, dice, por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo el reino de Judá, prácticamente, ¿no? Seguimos, entonces, decimos acá, versículo 19, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, o sea, pese a que está mirando que Israel está siendo sancionado por Dios, que está siendo prácticamente borrado del mapa, dispersado a través del reino asirio, llevado cautivo, ¿no? Donde no van a tener una vida cómoda, sino una vida de esclavitud. Sin embargo, ellos no se corrigen, porque dice más, ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, ¿qué cosa hizo? Comenzaron a adorar a Dios a su manera también. Versículo 20, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado.
y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces, quiero que nos demos cuenta que la desaparición de estas 10 tribus, que a veces usamos los términos como las 10 tribus perdidas, bueno, aquí vemos que realmente nada se perdió. O sea, no hubo un extravío de 10 tribus. Lo que hubo es una toma, ¿no?, de toda esta gente y fue llevada cautiva, esclavos, al reino de Asiria. Y después de eso, obviamente no regresaron a este territorio porque Dios determinó que ya no podían volver. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo estos territorios son poblados por personas que no correspondían a lo que era el pueblo de Israel. Son personas que vienen y toman posesión sobre todo de Samaria. Y con esto vamos a entender también por qué los judíos no hablaban con los de Samaria ni querían pasar por la ciudad de Samaria, y lo vamos a entender porque aquí está el origen del por qué. Pero sin embargo nos vamos a dar cuenta que ya estas tribus fueron dispersadas en lo que es el reino asirio, y obviamente ya estaban acostumbrados a vivir en la vida del mundo y solamente fueron y continuaron, pero ya no como hombres libres, sino como esclavos. Ahora, se dice, ya esto es algo que se dice o se piensa, de que después estas tribus se movieron y migraron y llegaron hasta lo que vendría a ser Inglaterra, y después de eso consideramos que de Inglaterra bajaron y llegaron a Estados Unidos. Entonces, bajo estos principios de movimiento ya poblacional posteriores, que no tenemos un registro bíblico, es que nosotros consideramos después, cuando a veces hacemos las interpretaciones bíblicas proféticas de los últimos tiempos, entonces en algunas interpretaciones hay gente que considera a Inglaterra, hay gente que considera a Estados Unidos como parte del desarrollo profético de los últimos tiempos. ¿Y cómo es que incluye a estos países? Lo incluye en vista a la migración que se supone que sucedió después de que desaparecen estas 10 tribus y se mueven a lo que vendría a ser, ¿no?, Inglaterra, y posteriormente sabemos que de Inglaterra descienden a Estados Unidos. Bueno, esto ya son apreciaciones genéricas que no viene al tema el día de hoy porque es el libro de Reyes, pero que hago mención porque en algún momento que lleguemos a estudiar algo lo vamos a explicar más detalladamente. Sin embargo, sí lo detallamos en cuanto a lo que es este movimiento migratorio de gente, lo detallamos en cuando estuvimos estudiando Génesis, cómo se desplazó la población en general. Y ahí nos vamos a dar cuenta que sí es posible que todo esto haya sucedido. ¿Por qué? Porque era el movimiento usual y las rutas que se tienen pueden concordar con lo que es el desplazamiento de esta gente. Pero eso lo hemos visto en Génesis y lo veremos más adelante cuando vemos los estudios proféticos, ¿no? Y si usted desea realmente enterarse un poco y conocer, lo invito a que vaya a los estudios de Daniel y los estudios de Apocalipsis y Génesis, y ahí vamos a entender un poco sobre lo que estamos hablando, que ya se encuentran en este canal de YouTube. Sí, seguimos. Dice, entonces terminamos aquí hablando, dice, y aconteció, dice, más aún Judá no guardó los... Entonces, versículo 24, dice, Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Aquí se dan cuenta ustedes, este versículo 24 es la razón por la cual en el tiempo de Jesús vemos que cuando relatamos las historias de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el pueblo de Israel no quiere pasar y prefiere bordear la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque considera que las personas que viven ahí son personas totalmente fuera de las cosas de Dios, ¿no? En razón de que fueron pueblos paganos que la terminaron de habitar. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. O sea, ellos habitaron esa ciudad, pero como era una parte del reino de la tierra prometida de Dios, Dios les envió leones y comenzaron a morir.
Y observen ustedes esto. Versículo 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. O sea, en otras palabras, se están muriendo porque Dios está castigándolos porque es tierra prometida, ¿no? Desde el momento que es tierra prometida, en otras palabras, es tierra prometida para adorar a Dios, y esta gente no está adorando a Dios. Entonces, como no está adorando a Dios, como no reconocen al Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, entonces Dios manda leones y están muriendo, ¿no? Y eso es lo que les está diciendo. Están muriendo porque ustedes no están actuando en esta tierra, que es tierra que Dios escogió, a adorar a Dios. Dice versículo 27, y el rey de Asiria mandó, diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. En otras palabras, regresó a algunos sacerdotes para que comenzaran a enseñarles a ellos cómo se debe adorar a Dios, que les enseñara, en otras palabras, la ley de Dios. Y eso lo manda el rey de Asiria en vista de las circunstancias. Dice versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nishaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech. Y a Anamelech, dioses de Sepharvaim, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. En otras palabras, pese a que se les envió a un sacerdote, estos continuaron haciendo y adorando sus dioses, a los cuales realmente estaban acostumbrados. Lo que sucede es que estos estaban acostumbrados a adorar estos dioses ajenos, estos dioses con D minúscula. Entonces ellos, por más que les dijeron lo que les está pasando es porque no están reconociendo al verdadero Dios, ellos les enviaron los sacerdotes, pero de igual manera continuaron con su adoración tradicional, por decirlo así, porque eran sus dioses por los cuales ellos habían estado siempre adorando. Dice versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Exacto. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni a los adoraréis, ni les servéis, ni les haréis sacrificio. ¿Qué es lo importante aquí? Y esto es lo que hoy llamamos compromiso. Aquí vemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Esto es el compromiso que hoy nosotros levantamos con Dios. Cuando decimos, heme aquí, Señor, y te voy a servir. Estamos en ese momento haciendo un compromiso con Él, lo que Él hizo un pacto. Y Él está ahí esperando que nosotros aceptemos, porque Él ya puso su palabra, Él ya puso su pacto para con todos nosotros. Sobre todo nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesucristo y somos del nuevo pacto. Él ya presentó el nuevo pacto. Somos nosotros los que tenemos que aceptar su pacto y seguirlo. Y aquí vemos que asimismo se les ofrece a estos paganos, a estos gentiles, a estos hombres que no adoraban a Dios ni reconocían al Dios de Israel, se les está ofreciendo el pacto de Dios, porque cuando envía a los sacerdotes, se les está ofreciendo el pacto de Dios para que ellos lo asuman y puedan Dios tener esa misericordia con ellos y ya no haya leones ni muertes y puedan ser prosperados, en otras palabras. Pero sin embargo ellos rechazan el pacto de Dios y siguen adorando a sus dioses paganos. Es lo mismo que sucede hoy. Hoy el Señor está poniendo el Evangelio en conocimiento de muchas personas. A través de estos estudios estamos diciéndole a todos aquellos
que de una u otra manera no cumplen conforme a la palabra de Dios o no han reconocido y circunstancialmente hoy estás sentado escuchando esta clase, te invito a que aceptes a nuestro Señor Jesucristo, que es el pacto, el nuevo pacto que Dios ha dejado para nosotros los hombres en este tiempo. Lo aceptes en tu corazón y lo declares con tu boca para que seas incluido, seas hecho hijo de Dios y puedas tú caminar en los caminos conforme a la voluntad escrita en la palabra de Dios, que es como debe ser, y adoremos y si nos convirtamos en adoradores en espíritu y en verdad. Continuamos. Dice versículo 36, mas Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y observen ustedes algo tan grande que nuestro Señor Padre, todo Dios Todopoderoso, nos informa con su palabra en este pasaje bíblico. Y dice en versículo 39, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Es realmente, él no solamente les dice adórenme, sino que él bendice, nuestro Señor bendice y dice, ¿tú quieres ser librado de la mano del enemigo? Entonces sigue la palabra de Dios. La obediencia, el amor, la misericordia son cosas prioridad número uno para las cosas de Dios. Dice que él se agrada más de la obediencia y de la misericordia que del sacrificio. A él le interesa más esas dos cosas, la obediencia y la misericordia. Si nosotros tomamos el pacto que Dios ha puesto para nosotros y seguimos la palabra de Dios, entonces seremos librados y caminaremos siempre con Él, caminará con nosotros. ¿Por qué? Porque así está escrito en su palabra. Hermanos, amigos, hemos terminado por esta noche. Les doy gracias y los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra